¿Cómo escabullir de la UNRWA? Desde 2020 regularmente me intereso a las actividades de la UNRWA. Mira mis artículos del 19/5/2020 y del 2/6/2024. En estas escritas había dado a entender que esta organización fue creada por los países árabes con el buto de formar generaciones de árabes palestinos llenos de enemistad contra el judaísmo para poder destruir el único Estado judío. Con el apoyo de las organizaciones islamistas y de sus amigos de la izquierda extremista en el occidente, los dirigentes árabes miraron desde el año 1948 a formar generaciones enteras de mancebos combatantes para masacrar los judíos de Israel y de que no del mundo. Horrorosamente, en nuestro tiempo, cerca de 8 millones de judíos son unidos en Israel y se saben defender. A mi aviso personal, me se asemeja que ya vino el tiempo de contraatacar a estos enemigos enguerreando no solo en Gaza, en los territorios de Judá y Shomrón y en el Líbano, mas al nivel mundial. Bien entendido, esta lucha deberá ser organizada principalmente contra el régimen de los molas en Irán, la más grande llaga del Medio Oriente y mismo del mundo. Con el apoyo del grande hermano aliado, los Estados Unidos y los países amigos del Occidente, de bloquear totalmente el Irán económicamente y diplomáticamente, en universalizando por los medios sociales los daños que este régimen hace a su pueblo mismo. Vino el tiempo de dar a la mancebez iraniana los instrumentos que le manca para escabullirse de este régimen religioso fascista. En Israel ya vino el tiempo de barrir delante de la puerta y de tomar todas las precauciones necesarias al nivel administrativo para defender la presencia de la UNRWA en Gaza y en Judá y Shomrón. Si será necesario que la Knesset vote una ley a este sujeto, cualquier serán las condiciones difíciles que se encontrarán en los campos diplomáticos con los países árabes y con los países amigos del terrorismo musulmán, tal la España, la Irlanda, la Noruega, la China y más. Las Naciones Unidas habían declarado la UNRWA exentada de ser defendido de laborar. El artículo 105 de la Constitución de esta organización lo menciona, lo que le da el derecho a no ser defendida en su acción. Mas si un país decida de no querer en su territorio una organización ajena, la puede impedir de establecerse y mismo de arrollar a sus equipos si establece que esta organización desvía las leyes, da ayuda al terrorismo y mata a sus habitantes. Las Naciones Unidas reconoce a los Estados miembros el derecho de ser ellos mismos exentados de la obligación de impedir el labor de una organización que su buto es de servir la humanidad. Que su buto no es de servir la humanidad. Además, la UNRWA no hace más partida de las Naciones Unidas, visto que ella no responde a la demanda de los refugiados de otras partes del mundo, en ocupándose solo de los árabes palestinos. No es en ajustando a su nombre las letras U en N que esta organización hace parte de las Naciones Unidas. Además, la asistencia material que recibe de los países por lo más occidentales y de ciertos países árabes a través de las Naciones Unidas
son montantes emprestados que un día deben de ser retornados en el futuro, cosa que parece casi imposible. De otra parte, desde el año 1967 que la UNRWA empezó a operar en Judá y Shomrón y en Gaza, su personal extranjero, que no depasa los 150 miembros, entre los 30.000 árabes que laboran por ella, recibieron una permisión provisoria de la parte del gobierno israeliano de operar sobre el control de su autoridad, mas que a cada momento este permiso se puede anular. Raros son los dirigentes que encabezan esta institución de ser considerados como diplomatas. La UNRWA fue contra muchos principios fundamentales de los acuerdos humanitarios y de sus reglas. Permitió que armas sean tocadas en las escuelas que fundó en Gaza, que ellos chicos en vez de manipular armas y reciban un enseñamiento antisemita agresivo. Además, a que los elevos reciban una educación genocidaria contra el pueblo judío, que en principio es contra las leyes internacionales. El Estado de Israel es obligado de impedir a todo modo de terrorismo y por esta razón la presencia en su territorio de la UNRWA deberá ser anulada sin falta a lo más presto posible.